Bueno, pues justamente hoy se cumplen 14 años de esta masacre de San Fernando. Fueron sentenciados a 50 años de cárcel 11 de los responsables. Para hablar de este tema nos vamos a enlazar en este momento con Marcela Turati. Ella es periodista, es además autora del libro San Fernando, Última Parada. Conoce el tema como pocas personas. ¿Cómo estás, Marcela? Buenos días. Hola, muy buenos días, Adela. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí con la noticia, justo en vísperas del aniversario de la masacre de los 72 migrantes, que siempre llama la atención, pues que justo es en estos momentos cuando se mueven expedientes judiciales. Y en este momento, bueno, se consideró o ya se dio sentencia a las personas que la FGR considera que fueron autores de estas diferentes masacres, que no es la de los 72, sino las que ocurrieron después, cuando los pasajeros de autobuses eran bajados en San Fernando, Tamaulipas, antes de llegar a Estados Unidos y eran desaparecidos, ¿no? Se sabe que al menos se encontraron 200 cuerpos, pero se decía que había hasta 600 personas asesinadas que fueran del mismo municipio de San Fernando o que transitaban por esas carreteras. Sobre este Entonces, día, de lo ocurrido ese día hace 14 años, Marcela, ¿qué lograste investigar? Cuéntanos un poco cómo ocurrió esto, qué fue lo que ocurrió. fueron varios días porque se permitía, incluso la masacre de los 72 migrantes parece formar parte de un patrón criminal que se permitió durante mucho tiempo. O sea, la masacre de los 72 fue en agosto de 2010 y es el mismo modus operandi. Bajan, detienen autobús o camionetas con migrantes y los asesinan, ¿no? Los cuestionan, los interrogan según el sobreviviente o lo que se nos dijo que dijo el sobreviviente en aquella ocasión, les ofrecieron para trabajar con los Zetas, ellos habrían dicho que no y los mataron. Esa historia pues parecería muy sencilla, ¿no? No creemos, o sea, que alguno no haya dicho sí, yo quiero con tal de salvar la vida, ¿no? Pero bueno, y después, lo que documento en el libro justamente es como ese mismo día y semanas siguientes, siguieron desapareciendo personas que viajaban por esas carreteras o que eran bajados de autobuses que iban a la frontera. El peor pico o el peor momento fue en vísperas de la Semana Santa del 2011, cuando en marzo empezaron a bajar 2 veces al día los Zetas en el municipio de San Fernando, ayudados por policías municipales, empezaron a bajar todos los pasajeros que vinieran de autobuses de Michoacán, o hubieran recorrido esta ruta desde Michoacán, que tuvieran credencial de lector de Michoacán, o que vinieran de Centroamérica, de Sinaloa, de Chihuahua. Y lo que se sabía, lo que se informó, es que los bajaban en San Fernando para disque interrogarlos y después los camiones se seguían solo con mujeres, con ancianos, con niños, o los camiones a veces iban solo con jornaleros, migrantes, hombres, y llegaban a la terminal de Reynosa o de Matamoros, ya en la frontera, pues llegaban solo con los equipajes, sin los pasajeros, y las líneas de autobuses no avisaron nada. La Policía Federal, la que se encargaba de los caminos, no dijo nada, nadie cambió la ruta y así desaparecieron cientos de personas que después, en abril de ese año, fueron halladas en fosas. Se encontraron al menos 200 cuerpos, el ejército las exhumó eh, y se dejó también de buscar. Había tantos cuerpos que hubo una orden de no a espantar al turismo en Semana Santa, Mm. así que dejaron de buscar, trasladaron esos cuerpos a Ciudad de México, donde la FGR los reenterró. Había gente que podía haber sido identificada, que tenía en el bolsillo del pantalón su identificación, y Seido de la PGR Sí. fue la que examinó, pues que
que se les volviera a enterrar. Y así muchas familias durante años, por más de 4 o 5 años, no tuvieron, y muchas siguen sin saber de sus familiares, y la PGR lo que hizo fue incinerar cuerpos, así que no sabemos si los que mandó a Guatemala, a 10 de ellos, son de las personas que dicen ser, porque pues, ya los cremó, se equivocó, erró, mandó ataúdes sellados. Todavía hay gente que tiene dudas en Centroamérica, de si o en Guanajuato o en Michoacán, de si les entregaron a su familiar o no. Y bueno, eh, todo esto, o sea, con todo esto se hizo una comisión forense con el equipo argentino de antropología forense y la Fundación para la Justicia, y poco a poco empezaron a identificar algunos de estos cuerpos que seguían en fosas, ya sea de la masacre de los 72 o de estas que se llaman o les dicen San Fernando II o las masacres de los autobuses. Ya. Entonces, a los que acaban de sentenciar, por fin, después de tantos años, son a los Zetas, ¿no? A los jóvenes que tenían tomado este municipio, pero lo que vemos es que ahí no hay funcionarios públicos, ahí no hay ningún policía de los que ayudaron, ahí tampoco hay gente de la PGR o de servicios médicos periciales que cometieron también delitos al ocultar a las personas que fueron exhumadas, a los cuerpos de las personas exhumadas, que pues los incineraron, los cremaron, no les avisaron a las familias, mintieron, en fin, falta mucha gente por ser sentenciada. Y también me llama la atención pues que uno de los que son mencionados como sentenciados, pues yo había descubierto en mi libro que era un pasajero de autobús que lo acaban de bajar, un indígena oaxaqueño, No. al que el ejército torturó y lo hicieron declarar de que era Z, ¿no? De él me llama mucho la atención Élfego Cruz Martínez. Visité su familia, su casa, y me llama mucho la atención que esté como si fuera uno de los líderes Zetas, cuando ninguna persona, cuando le ponían su foto, nadie lo reconocía, nadie decía ni quién era, ni los propios Zetas. Incluso uno decía, ahí se lo acabábamos de bajar de un autobús. Por eso me llama la atención que este muchacho, bueno, ya no es un muchacho, era un jovencillo que quería migrar a Estados Unidos, esté en la lista de las personas detenidas donde no hay ningún funcionario, y eso llama también mucho la atención. Pues la complicidad de las autoridades, ¿no? Y la prisa por resolver un caso. Pues la 14 prisa años por decir después. algo, sí, 14 años 14 después. años después. Y también por resolverlo justo en las vísperas, cuando es el aniversario y justo cuando se cierra el sexenio, ¿no? O sea, es como siempre llama la atención que quieren anunciar algo justo el 23 de agosto, el día de la masacre que tanto conmocionó al país, y que rápido, bueno, no fue rápida, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. pero fue lentísima, pero bueno, tenían algo, querían anunciar algo, pues lo anunciaron. Eh, Seguimos sin saber bien qué pasó, dónde están las personas desaparecidas, ¿no? Todavía faltan muchas personas que no aparecen, que fueron enterradas o secuestradas o desaparecidas, pues en San Fernando, Tamaulipas, y en toda esa zona Z, que tenemos que recordar, 2010, 11, 12, fueron años no sé, de esta violencia sórdida en Tamaulipas, y también que gobernadores que después fueron llevados a Estados Unidos, pues también están señalados de haber apuntalado a los Zetas, ¿no? De haberles entregado el Estado, y de narcocampañas, en fin, desvío de recursos. Entonces, pues la historia sigue siendo la misma, nos entregan, bueno, presentan a los que fueron los famosos, los sicarios, ¿no? Y hay chivos expiatorios también, pero no están los empresarios que habilitan esto, los políticos, no están los funcionarios públicos, porque la tragedia en San Fernando, y lo que escribo en mi libro, es cómo el propio gobierno ayudó a desaparecer a los desaparecidos, cómo no previnieron cuando sabían que las carreteras estaban tomadas por los Zetas, cómo
no hizo nada el presidente municipal y toda la gente del municipio que sabían que se estaban llevando gente. Ahí están los testimonios, las entrevistas. El presidente municipal ahora todavía es un encumbrado, ahora en las filas del Partido Verde, ¿no? Y Morena, en fin, él sigue subiendo de puesto. Como desde el gobierno federal, aunque sabían, no hicieron nada. El CISEN se enteró meses después. García Luna tiene algo que ver en la trama, les tocaban también a la Policía Federal las carreteras. Eh, entonces, vemos pues esto, ¿no? Que falta todavía mucho por saber qué pasó, dónde están, también porque la crueldad de los Zetas, porque hay que recordar que estas Exacto, masacres... justo esa iba a ser mi pregunta. ¿Cuál es tu tesis? Había varias cosas, o sea, ¿por qué desaparecían a personas? Casi todas eran hombres pobres en edad reclutable, ¿no? Que serían desde los 18, máximo 40, ya 40 era difícil. Y también decían que por cómo vestían y eso, sus credenciales, les revisaban sus credenciales. Entonces, lo que ellos declararon es que les habían dicho que el cártel del Golfo, sus enemigos, ¿no? De quien se acaban de pelear, también ahí interviene y es parte de el sistema de testigos protegidos de Estados Unidos, que hubo ahí, o sea, que se engendró ese odio, porque en Estados Unidos a Ociel Cárdenas le ofrecían que si confesaba y daba dinero, iba a tener una sentencia menor. Y entonces, pues se le hizo fácil, lo hizo, y los Zetas ya se enemistaron a muerte. Entonces, no, les habían dicho que el Golfo, que estaba controlando la frontera con Texas, en Matamoros y en Reynosa, que el Golfo estaba reclutando a migrantes centroamericanos y a gente de la familia michoacana. Entonces, todos los autobuses que salían de Uruapan, de Zamora, que pasaban por Morelia, Michoacán, que seguían por Querétaro, por San Luis Potosí, en fin, que llegaban y tenían a fuerzas que pasar por San Fernando, aunque si las autoridades hubieran prevenido, hubieran podido desviarlos hacia Coahuila, pero no, o sea, nadie previno y esto se repetía y se repetía. Entonces, ahí los bajaban y a todas las personas que cumplían con esas características de migración o de venir en cualquier autobús de esos o de ser muchos hombres juntos de Guanajuato, así, pensaban que los iban a reclutar los Zetas, entonces o ellos los reclutaban antes a la fuerza, ¿no? Los metían a sus ejércitos, los ponían a cavar tumbas, los ponían a diferentes, a ser sicarios, en fin, o los mataban. Y directamente, o sea, los testimonios, porque hay gente que se escapó, a la que entrevisté, que tengo en el libro, ¿no? Que menciona que también los usaban como cajeros automáticos. Todo persona que pasaba por ahí, todo migrante, pues le quitaban la tarjeta que tuviera, le pedían a sus familiares que les hicieran depósitos, el tiempo que sirvieran, que pudieran estarles depositando, eh, y, y era también para sabotearle el negocio de la migración al cártel del Golfo. Entonces yo les llamo unas desapariciones preventivas. Por si te va a reclutar el grupo que está allá, que son mis enemigos, mejor te mato antes, ¿no? Mejor te desaparezco antes. Y lo más fuerte de este caso, que es horrible, que yo no sé por qué en México no conocemos casi este caso, es la forma cruel de matarlos, porque los ponían a pelear, a padres contra hijos, a Entre primos. ellos. Los ponían a pelear entre ellos, no eran a balazos, y pues los cuerpos, tristemente, pues de estas personas, cuando los exhumaron, tenían golpes en el cráneo, ¿no? Estaban deshechos, o sea, los habían golpeado muchísimo. Y eso también es lo que más duele a las familias, No, no. además del nadie nos avisó, ya habían detenido a otros autobuses, ¿por qué las líneas aéreas, no? Digo, los autobuses no dijeron nada, ¿por qué el gobierno no dijo nada? ¿Por qué las fiscalías cuando decíamos que los bajaban no nos avisaban, ¿no? Y se decían todos tontos y la Secretaría de Relaciones Exteriores negando que fueran migrantes. En fin, esta es una trama criminal que abarca
muchos niveles del Estado, ¿no? Eh, y pues lo que más les duele es cuando se enteraron de cómo los mataron, ¿no? Terrible. Y ya, a partir de que el equipo argentino se mete, logra que la PGR muestre los cuerpos, muestre los dictámenes y logre exhumar a los que todavía seguían en fosa común, porque no los dejaron exhumar a los que ya habían entregado para chequear si había habido errores, pues empieza a ver las irregularidades más tremendas, empieza a ver que, que varios llevaban en el bolsillo del pantalón su identificación, en sus maletas llevaban las fotos de sus familias, su dirección, papelitos con los teléfonos donde los esperaban, pero pues la PGR rápido, en vez de hacer esa cosa de investigación y esa labor humanitaria, pues lo que hicieron fue enterrar a todos y para tratar de cerrar el asunto y diciendo, bueno, pues no supimos quiénes eran cuando había indicios para poder identificar. Además había sobrevivientes, había primos, había hermanos y había Terrible. como bajaban a sus familiares, pues la PGR simplemente no quiso ni relacionar la sangre que le mandaban de Guatemala, ni la información que les mandaban de Estados Unidos. También había migrantes mexicoamericanos. En fin, es un episodio terrible, Terrible. triste, y que permanece en la impunidad. Esto no se acaba con estas sentencias. Todavía hay muchas cosas por aclarar y muchas complicidades y perpetradores que deberían de también pagar una culpa. Oye, Marcela, y el que tú te pusieras a investigar te puso a ti en un estado de vulnerabilidad terrible, ¿no? Siendo Uy, sí, investigada tú a tu vez. sí, fui investigada, o sea, también estoy en el expediente. Lo bueno es que a mí no me condenaron con ellos, porque también estaba en el expediente como investigada junto con los Zetas por delincuencia organizada y secuestro, con la directora del equipo argentino de antropología forense y la directora de la Fundación para la Justicia, como si nosotras hubiéramos sido parte, ¿no? De estas fosas, de estas tramas. Estamos en el tomo 221 donde hacen todo un seguimiento, a ver con quién hablé, a quién investigué, a quién entrevisté, dónde fui, para saber cómo tenía la información que yo tenía y también para tratar de quitar de en medio a la abogada, inventándole, no sé, que las víctimas no la reconocían como su defensora. En mi caso también, como que el secuestro ahí me están acusando como si yo me hubiera metido a la casa de una víctima y la hubiera secuestrado, porque Terrible. le pedí que pusiera la ropa de su familiar y me permitió tomar fotos. Entonces, luego la PGR pues cambió eso y le hizo declarar que yo la había amenazado y demás. Entonces eso por una parte, y luego supe, y se acaba apenas de comprobar este año, pues que también estuve o sea, bajo vigilancia con Pegasus. Mi celular estuvo intervenido Mm. 2 meses en 2017. No, en 2016 dos intentos y en 2017 otro. Y justo era cuando seguía yo investigando sobre estas fosas, ¿no? Y también sobre el caso Ayotzinapa. Y como son las mismas personas de la misma trama, porque son los de la Subprocuraduría especializada en investigar delincuencia organizada, que todavía sobrevive con otro nombre, ahora se llama FEMDO, y también servicios periciales, que es la misma que en Ayotzinapa también, cambió dictámenes y demás. O sea, estas mismas estructuras criminales dentro de la PGR, pues entonces eh, es difícil saber si me investigaban por San Fernando bueno, o sea, en el primer tomo, en el tomo que estoy, si es por San Fernando, en el otro me imagino que es Ayotzinapa y San Fernando, ¿no? Con Pegasus. Y sí, pues como dice John Gibler, el periodista en México, es más peligroso investigar un crimen que cometerlo. Sí, sí, Han sí. muerto madres de personas desaparecidas, ¿no? Miriam Rodríguez, la madre buscadora de allá en San Fernando, allá la mataron al Ministerio Público, mataron al secretario de Seguridad Pública, eh, castigaban a los periodistas, desaparecieron a mucha gente, a gente que también secuestraron a personas de las funerarias, les robaban información.
o sea, toda persona que tenía información sobre esos casos corría riesgos. Y eso es terrible, Y ¿no? Eso por es parte también. del crimen organizado fuiste amenazada también, ¿no? El crimen organizado, pues era muy riesgoso ir. También es bien difícil saber con quién estás hablando, ¿no? Es bien difícil porque es un municipio de esos municipios tomados por el crimen organizado, donde ya no sabes quién manda, ¿no? Y esa es parte también de mi libro, de cómo llegan los Zetas y el municipio simula que es el que manda en el municipio, pero pues te das cuenta que no, que tenían toques de queda, que en las misas no se podía pedir por las personas desaparecidas, que a las 6 de la tarde todos tenían que estar en sus casas, que tenías que usar el uniforme de tu trabajo para que supieran quién eras y te dejaran pasar, que tenías a fuerzas o que delatar gente, muchos se convirtieron en informantes, la prensa no podía publicar nada, les daban órdenes, la policía estaba bajo sus órdenes también, eso es bien fuerte, pero también hacían el Día del Niño, el festejo del Día de las Madres, regalaban también todo lo que robaban de los trailers que asaltaban en esas carreteras, porque si tú ves la lista, ves que aquí hay como una colusión enorme, o sea, ¿cómo es posible que lleguen en el mismo cajero, lleven a los migrantes a sacar dinero y a todas las personas y la Comisión Bancaria de Valores no se dé cuenta, ¿no? O el Electra, o sea, los Oxxos, ¿no? O sea, es algo que dices, es que aquí desaparecía todo el tiempo tanta gente. Los autobuses, en general eran los autobuses, la línea de Ola, que no, ómnibus de México, perdón, con la que se ensañaron, y por qué no cambiaron rutas, ¿no? O sea, por qué fueron, no dijeron nada. También si estaba el ejército y si está la marina ahí, o sea, ¿por qué permitir y todos hacerse? Es el gran problema. Con tal de que no haya mala publicidad para México, pues no avisar que está pasando esto. No Sí, es sí. como en Estados Unidos, que en las carreteras te dicen, ojo, este lugar no vaya, este pueblo mágico ahora no se puede ir. No, aquí en México preferimos no decir nada, no vaya a hacernos mala publicidad. Y eso también pasó ahí. Y ahí pues controlaban ellos realmente. Ellos ponían las reglas, las fiestas, los bailes, se llevaban a las chicas. Había muchas chicas. Cuando atraparon al famoso Kilo, tenía un ejército de jovencitas de San Fernando, muy bonitas que trabajaban con él, ¿no? También ese es otro de los traumas que se tiene allá de por qué impactó tanto a las muchachas, ¿no? Pero también por otro lado, pues las que no querían irse con ellos también eran obligadas o asesinadas, ¿no? Es un trauma muy grande. San Fernando es algo que todavía tenemos que investigar. Yo siento que tenemos que hacer un memorial a las cientos de personas que desaparecieron en esas carreteras y en ese municipio y en los aledaños y de las que seguimos sin saber dónde están, ¿no? Marcela, ¿y ya no ocurre? No, sí. A principios del año, incluso el año pasado, hubo todo un escándalo porque empezaron los trailers a decir que les estaban bajando personas o que no los están dejando pasar. Eh, es como diferente, ya no están los Zetas, ahora se llaman diferente, ahora todos los grupos pues, se dividieron, son varios, pero bueno, siguen las desapariciones, siguen, no sé, en esos tramos siguen desapareciendo muchos migrantes que no sabemos dónde quedan, y creo que o sea, se extendió, lo que sí pasó es que se extendió un poco el método criminal de control que en San Fernando fue muy, muy útil, ¿no? O sea, se fue como de los experimentos, ya los vemos en otros estados, en otras regiones, sigue habiendo un silenciamiento, eh, y bueno, y siguen muchos migrantes mexicanos y centroamericanos siendo desaparecidos. Hace poco fue este tema de un tráiler, ¿no? No unos camiones, pero dos con venezolanos que habían desaparecido, ¿no? Se los habían llevado, se hizo mucho escándalo, se dijo algo en la mañanera y por eso aparecieron. Pero sabemos, por ejemplo, que en Matamoros,
que en ciertos, que si vas por la visa o que si cruzas sí, si sales del aeropuerto, pues que los taxistas están obligados a decir a quién llevan y si es migrante, eh, puede que vayan por ellos y los secuestren, ¿no? Eso se sigue sabiendo. Terrible. Y tú sigues con tus investigaciones y haciendo tu trabajo. Sí, de hecho, bueno, todavía, el caso San Fernando todavía no se cierra, o sea, y este es un modelo, o sea, es que sí es muy interesante porque no es algo que pasó hace 12, 13 años, ¿no? Esto se repite, es un modelo que podemos ver ya en muchas otras poblaciones. El tema, por ejemplo, el reclutamiento forzado, Sí. ahí es donde empezamos a ver también, porque la gente, o sea, cuando me tocó ir a mí a cubrir las fosas de 2011, ¿no? Y la gente me decía, es que a mi hijo lo sacaron de un Oxxo, en San Fernando, en Vallehermoso, en diferentes municipios de los alrededores, y me decían, pues es que los estaban esperando y se lo llevaron del Oxxo y se lo llevaron del Oxxo. Y ahí la gente empezó a decir que los habían visto, que de repente los veían en camionetas y que sus familiares no podían, o sea, los veían pero bajaban la mirada, ¿no? O alguna mamá me dijo alguna vez, yo vi a mi hijo, pero él ya estaba perdido, ya como que no me reconoció, ¿no? Yo al principio pensaba que eran testimonios de gente que quiere saber dónde están sus familiares y que tenía mucha esperanza y que se había confundido, pero poco a poco, con el tiempo, empecé a ver que no, que hay un reclutamiento forzado muy fuerte, ¿no? No sabemos cuánto tiempo duran estos jóvenes, pero ciertamente hay gente que está trabajando a la fuerza para estos grupos. Por ejemplo, en San Fernando, cuando entra el ejército, pues va directo a las fosas, pero se decía que había un campamento con gente capturada y con los Zetas, ¿no? También de hasta 200 personas, ¿no? Uf. Que nunca nos dijeron qué pasó y con esas personas, ¿no? Todavía hay gente que decía que vio en un programa de televisión, hay 23 madres, personas, familiares, pues esposas de unos migrantes guanajuatenses de San Luis de la Paz. Solo encontraron a uno en las fosas, que era el guía, y faltan 22, ¿no? Y cuando vas a San Luis de la Paz, ellas dicen, nosotros los vimos en la televisión y vimos que en un rescate de la PGR los pusieron, eran ellos, y cuando fuimos y preguntamos por el video, nos dijeron que no, que eran otros, pero varias reconocieron en la tele a sus familiares como rescatados y de pronto pues nunca volvieron a casa, ¿no? Entonces hay muchas incógnitas todavía. También el papel del ejército, había fosas también, lo que se sabe del ejército o de la marina, ¿no? No, porque ciertamente también en años de la llamada guerra contra las drogas en Calderón tenían una orden de no dejar, o sea, de no llevar al Ministerio Público a detenidos, sino Ujú. interrogarlos ahí y que cuando no hubiera detención, eso también me contaba un soldado que está en el libro, ¿no? Y cómo les tocó a ellos exhumar, aunque ellos no sabían ni cómo ni qué, perdieron evidencias y demás, pero cómo había una orden a veces de no llevar detenidos. Y entonces, pues ahí también ellos mismos hacían sus fosas. Terrible. Qué cosa. Es un narcoestado, narcogobierno. Ah, sí, pues sí, o sea, sí, San Fernando sí es el ejemplo. O sea, este caso te implica, porque este caso no es solo esto, o sea, no prevenir, no rescatar a la gente, dejarlas al desamparo en un municipio gobernado por otros, aunque En la orfandad, es, lo completamente. va bien, y lo estatal, o sea, también hay gente que decía que pidió ayuda, que llamaban a las radios, que pedían ayuda, que hicieron correos falsos, que pidieron a la presidencia a todos lados, pero pues el gobierno estatal también estaba metidazo, ¿no? Y luego el federal, pues también, o sea, como que para que no se hable mal de México, toda la violencia. El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Cancillería diciendo que no era cierto lo que decían de las desapariciones y del mal trabajo forense que habían hecho. Entonces, CNDH también hizo una recomendación terrible
donde solo habló de lo forense y no habló de las otras, o sea, no investigó ni le preguntó a las familias todas las victimizaciones que sufrieron y además la investigación contra nosotras, que es otra de las partes, y también el Estados Unidos, el papel que juega Estados Unidos en ese o sea, en el libro es lo que intento poner, o sea, como que intento mostrar esta trama criminal y esta forma de actuar de las autoridades que terminan siempre inventando verdades históricas, que terminan siempre cuando la gente la dejan a la gente en el desamparo, pero cuando ya hay un escándalo mayor, como encontrar tantos cuerpos, pues ahí sí lo primero que hacen es tratar de desviar la atención, mandar los cuerpos a otro lado, enterrarlos rápido, y con eso pues es una segunda desaparición, que es de las propias autoridades, presentar a quien sea, agarrar rápido a culpables y no irse nunca, ni investigarse, ni investigar por qué las autoridades que tenían que hacer algo no hicieron nada. Y también ahí lo que trato de mostrar es cómo todos se echan la culpa y todo el mundo dice que no le tocaba, Sí. ¿no? Que eso es de lo que sigue pasando. Todo el mundo dice, no, pues, o si desaparecen jóvenes en Lagos de Moreno. Sí, sí, pero no es de mi competencia. Pero Nada es de mientras tanto competencia. siguen pasando las cosas. Terrible. Pues te Claro. agradezco mucho, interesantísimo tu relato, tu libro, por supuesto, y te agradezco mucho que hayas compartido esto con nosotros, porque como dices tú, la justicia, en este caso de San Fernando, está lejos de llegar, ¿no? Sí, en este y en otros casos. Pero bueno, yo creo que este es una buena noticia dentro de la mala que condenan a alguien que no tiene nada que ver, pero ojalá y sea el comienzo de que se investiguen a ellos mismos y que investiguen otras complicidades, ¿no? Pues muy bien. Te agradezco mucho, leemos tu libro, tu relato, te digo, con mucho interés y con mucha atención. Y seguramente tendremos tiempo también de hablar en algún otro momento de la detención del Mayo Zambada y lo que puede pasar, ¿no? Ok, sí, claro que sí. Te agradezco Gracias. mucho. Un Un abrazo. abrazo. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Híjoles.